están? Muy buenas noches, soy Julio Patán, bienvenidos a las noticias. Bueno, ya lo saben, son las 7, a las 7 da inicio la conferencia de prensa sobre la situación del COVID-19 en México. Allí la tienen, saben, estamos entrando a la fase más crítica, según los especialistas. Vamos a escuchar lo que tienen que decirnos hoy. Es desde luego importante. Ya les digo, estamos a punto de ver el inicio de la conferencia cotidiana sobre la situación del coronavirus, de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Allí la tienen. Muy buenas noches. Tengan todas y todos ustedes. Aquí y en casa son las 19 horas del lunes 27 de abril del año 2020. Son los momentos de iniciar la conferencia diaria sobre la situación del coronavirus, la enfermedad COVID, la pandemia de COVID. Estamos en el Palacio Nacional de México y esto es en la Ciudad de México, y hoy vamos a concentrarnos en varios temas. El primero, como siempre, es el informe técnico diario, que lo presentará el doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología. Comentaremos algunos elementos puntuales sobre cómo la evidencia científica nos ha llevado a algunos pequeños cambios sobre las medidas de mitigación y control. Y hablaremos en particular del tema de los cubrebocas. Ya veo varias y varios de ustedes con cubrebocas. Y hoy tenemos el gusto y el privilegio de que nos acompañe el coronel Flavio Alejandro Perea Alcaraz, quien es coordinador de seguridad y resguardo de inmuebles del Instituto Mexicano del Seguro Social. Coronel, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Y hoy el coronel nos va a hablar de un elemento muy importante, que es el garantizar la seguridad de los inmuebles y de las personas y de los bienes que se resguardan en estos inmuebles, propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que esta es una de las acciones más estructuradas y decididas que las instituciones de salud tienen, y nos han ayudado mucho a garantizar que todos los elementos que ahí se resguardan funcionen bien, igual que la seguridad del propio personal. Entonces vamos a ir en ese orden. Le pido al doctor Alomía si nos comenta, enseguida le damos la palabra al coronel, y posteriormente tratamos este tipo de elementos y abrimos a preguntas y respuestas. Doctor Alomía. Muchas gracias, señor secretario. Buenas tardes con todas y todos. Vamos a iniciar la presentación de nuestro panorama epidemiológico y cómo vamos en el tema de las acciones. Estamos en el día 36 de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Estamos en esta semana en la que vamos a transitar entre el mes de abril y entre el mes de mayo. Como ustedes ya saben, las actividades, las intervenciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia se extendieron hasta el próximo 30 de mayo. Entonces tenemos todavía esta semana y las 4 semanas que integran en su momento el mes siguiente. Estamos iniciando el día de hoy la conferencia vespertina número 59. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vemos la comparación de casos confirmados en los últimos 14 días por regiones de la Organización Mundial de la Salud, es decir, cómo está ocurriendo la pandemia a nivel mundial, y vemos nuevamente en el seguimiento de estos casos activos, es decir, de los casos en los últimos 14 días, la reducción nuevamente de otro punto porcentual. 39% ahora son estos casos, lo cual continúa diciéndonos que la pandemia en sí se sigue contrayendo, y vemos ahora una diferencia todavía mucho más marcada a la que veíamos ayer entre la comparación entre la región de Europa y la región de las Américas. Las Américas mantiene el 47% de los casos confirmados en todo el mundo en los últimos 14 días, pero ya la región de Europa bajó a un 41%, y la expectativa o lo que vamos a ver es cómo la región europea va a continuar contrayéndose, y esto va a estar contribuyendo también a la contracción en sí de toda la pandemia en el mundo, mientras las Américas tendremos que llegar a un punto todavía, digamos, de acme que sea común para todos los países, en donde, y posterior a eso empezará a disminuir. La siguiente diapositiva, por favor.
Tenemos la actualización de las cifras en México, 15.529 casos confirmados el día de hoy. Sin embargo, de este gran total, de los 15.529, son solo 5.009 los casos confirmados que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. Es decir, esto es lo que también representa la epidemia activa en México. Es el 32% de los casos. Los demás son casos que iniciaron con la sintomatología después de esos 14 días. Ya son parte, digamos, de la historia de la epidemia, de un acumulado que se está llevando a cabo. 8.614 casos que todavía son sospechosos. De aquí puede alimentarse e incrementarse la cifra de casos confirmados. 1.434 lamentables defunciones. Estamos prácticamente a 47.000 personas que han salido ya negativas a la prueba de laboratorio, y esto en general nos pone en un poco más de 71.100 personas que han sido o han podido ser estudiadas como casos en lo que va de la epidemia en México. En la siguiente diapositiva veremos la distribución por carga de enfermedad por cada una de las entidades federativas. Es un mapa que tanto ustedes como las personas que nos ven vía los medios de comunicación ya conocen muy bien. Sabemos que a mayor intensidad del color, sobre todo los rojos oscuros, es donde más casos están presentando, donde más cantidad de casos se están confirmando. Y en la siguiente diapositiva podemos ver precisamente esta distribución en orden ascendente. Ciudad de México y el Estado de México siempre se han mantenido a la cabeza de esta lista, pero recordemos que en este tipo de gráfico solo estamos viendo cantidad de casos y por lo tanto estos estados, por su cantidad de población que también albergan en relación a otros estados de la República, pues se espera también que tuvieran esta carga. En la siguiente diapositiva vamos a ver ahora sí la distribución de los 5.009 casos, es decir, la epidemia activa en México, y entonces cuáles son las entidades federativas en donde se han estado acumulando esta epidemia activa en función del número de casos confirmados, es decir, de la carga de enfermedad. Aquí tenemos menos entidades en colores y llamativos, es decir, tenemos más entidades en color verde, lo que quiere decir que en los últimos 14 días todavía no han acumulado una gran cantidad de casos, pero ya llamamos la atención los estados que están prácticamente bordeando el Golfo de México, estados lógicamente del norte y del noroeste como Chihuahua, Sinaloa y Baja California, y sin perder de vista que siempre Estado de México, Ciudad de México, aún en los 14 días continúan con la mayor carga de enfermedad confirmada. En la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución de los 5.009 casos en orden descendente en las entidades federativas donde residen estas personas y por lo tanto donde se encuentra activa la transmisión. Ahora sí, en el siguiente mapa podemos hacer una comparación entre estados en el sentido de que estamos tomando sí una tasa de incidencia que es de 3.91 para todo México, pero varía y se incrementa o disminuye dependiendo de la entidad federativa. Igualmente, los estados que tienen el verde más oscuro son los estados que tienen la mayor tasa de incidencia de la epidemia activa, es decir, de los casos en los últimos 14 días, y ahí también los podemos notar: Baja California, Sinaloa, Quintana Roo y lógicamente la Ciudad de México son las que tienen estas mayores tasas de incidencia. En la siguiente diapositiva precisamente las podemos encontrar en orden descendente, de mayor tasa de incidencia que casi llega a 16 en el caso de Ciudad de México, hasta tasas que están por debajo de 1 como el caso de San Luis Potosí, que es el último de la lista. En la siguiente diapositiva vamos a ver la distribución por fecha de defunción de cómo han estado ocurriendo las lamentables 1.434 defunciones hasta el momento. Así también en un color, naranja claro, 137 defunciones que todavía son sospechosas. La mayoría de ellas están prácticamente en los últimos 3 días. Bueno, ahí la última información actualizada, oficial, sobre el COVID-19 en México.